Carl Jung hablaba de un momento en la vida en el que algo empieza a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible al principio, pero profundamente transformador con el paso del tiempo. No es un cambio que venga desde fuera, ni algo que se imponga por las circunstancias externas, sino más bien una especie de llamada interna que surge desde lo más profundo del ser. Durante muchos años, la vida ha estado orientada hacia el exterior. La persona ha aprendido a adaptarse, a responder a las expectativas, a construir una identidad reconocible para los demás. Ha desarrollado habilidades, ha tomado decisiones, ha creado vínculos, ha perseguido metas. Todo esto ha sido necesario, incluso esencial, porque forma parte del desarrollo natural del ser humano. Pero llega un momento en el que esa misma estructura que antes sostenía la vida comienza a sentirse insuficiente, no porque esté mal, sino porque ya ha cumplido su función. Es como una piel que se queda pequeña, como una forma que ya no puede contener lo que está emergiendo desde dentro. En ese instante aparece una sensación difícil de explicar. No es exactamente tristeza, tampoco es frustración en el sentido habitual. Es más bien una especie de vacío, una inquietud que no se puede llenar con logros externos. La persona puede tener éxito, reconocimiento, estabilidad, y aún así sentir que algo esencial falta. Jung interpretaba este momento no como un problema, sino como una transición. Para él, esta etapa marca el inicio de un proceso completamente distinto al de la primera mitad de la vida. Ya no se trata de convertirse en alguien en el mundo, sino de convertirse en uno mismo, en un sentido más profundo. Este cambio implica una reorientación de la energía psíquica. Lo que antes estaba volcado hacia el exterior comienza a dirigirse hacia el interior. La atención se vuelve más reflexiva, más contemplativa. La persona empieza a hacerse preguntas que antes no tenían tanta importancia. Preguntas sobre el sentido, sobre la autenticidad, sobre la coherencia interna. Es en este contexto donde aparece el proceso de individuación. Jung utilizaba este término para describir el camino mediante el cual una persona llega a ser quien realmente es, más allá de las máscaras, de los roles y de las expectativas externas. No es un proceso rápido ni sencillo, es un camino que requiere tiempo, honestidad y una disposición a mirar hacia adentro sin evasiones. Uno de los primeros encuentros en este proceso es con la sombra. La sombra no es algo negativo en sí mismo, es simplemente todo aquello que ha sido rechazado, ignorado o reprimido a lo largo de la vida. Aspectos de la personalidad que no encajaban con la imagen que la persona quería o necesitaba construir. Durante la primera mitad de la vida, estos aspectos permanecen en el inconsciente, pero cuando la energía comienza a retirarse de la adaptación externa, la sombra empieza a hacerse visible. Puede aparecer en forma de emociones intensas, de reacciones desproporcionadas, de conflictos internos o de proyecciones sobre otras personas. El encuentro con la sombra puede ser incómodo, a veces incluso doloroso, pero también es profundamente liberador, porque en esa sombra se encuentra una gran cantidad de energía vital que había sido negada. Integrarla no significa dejarse dominar por ella, sino reconocerla, comprenderla y darle un lugar dentro de la totalidad del ser. Al mismo tiempo, la persona empieza a cuestionar su identidad. Aquello que durante tantos años había definido quién era, comienza a perder rigidez. Los roles sociales, las etiquetas, las expectativas dejan de tener el mismo peso. Esto puede generar una sensación de desorientación, como si el suelo se volviera menos firme. Sin embargo,
Esta pérdida de certezas es también una apertura, porque permite que emerja algo más auténtico, menos condicionado, más alineado con la realidad interior. Es un proceso de desidentificación progresiva en el que la persona deja de aferrarse a una imagen fija de sí misma. En esta etapa, los sueños adquieren una importancia especial. Jung los consideraba una expresión directa del inconsciente, un lenguaje simbólico que ofrece orientación en el proceso de transformación. Los sueños no hablan de manera literal, sino a través de imágenes, metáforas y situaciones que reflejan el estado interno de la persona. Prestar atención a los sueños es una forma de escuchar lo que la conciencia aún no puede comprender completamente. Es un diálogo entre lo consciente y lo inconsciente, una vía de integración. También comienza a cambiar la relación con el tiempo. La urgencia por alcanzar metas disminuye. El futuro deja de ser el único horizonte importante. El presente adquiere más profundidad. La persona puede empezar a valorar momentos simples, experiencias cotidianas, espacios de silencio. Este cambio no es una renuncia, sino una transformación de prioridades. Ya no se trata de acumular experiencias, sino de vivirlas con mayor conciencia. Y en ese punto, cuando la identidad deja de ser una estructura rígida y comienza a volverse más flexible, algo nuevo empieza a tomar forma desde dentro. No es algo que se construya con esfuerzo, sino algo que emerge cuando se deja espacio. Carl Gustav Jung describía este momento como un acercamiento progresivo al sí mismo, ese centro profundo que no depende de los roles ni de las circunstancias externas. No es una idea abstracta, sino una experiencia que se va revelando poco a poco, a medida que la persona deja de identificarse exclusivamente con su ego. Este acercamiento no ocurre sin resistencia. Durante muchos años, el ego ha sido el organizador principal de la vida. Ha dado dirección, ha tomado decisiones, ha protegido. Renunciar a su dominio absoluto puede generar inseguridad, pero también abre la puerta a una forma de orden más amplia. La persona comienza a notar que no todo depende de su control consciente, que hay movimientos internos, intuiciones, impulsos creativos que surgen de un lugar más profundo, y en lugar de rechazarlos o ignorarlos, empieza a escucharlos. En este proceso, la vida adquiere una cualidad más simbólica. Las experiencias dejan de ser solo eventos aislados y comienzan a percibirse como parte de un entramado con significado. Los encuentros, las pérdidas, los cambios, todo parece formar parte de un proceso de transformación interior. Esta percepción no es algo irracional, sino una ampliación de la conciencia. Es la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de reconocer que la vida tiene múltiples niveles de sentido. También cambia la relación con la incertidumbre. Lo desconocido ya no se percibe únicamente como amenaza, sino también como posibilidad. La persona aprende a habitar el no saber sin la necesidad constante de respuestas definitivas. Esto genera una forma de tranquilidad distinta, no basada en la certeza absoluta, sino en la confianza en el proceso, en la comprensión de que no todo necesita ser controlado para tener sentido. En esta etapa, muchas personas sienten una necesidad de simplificar, de soltar aquello que ya no es esencial. Esto puede manifestarse en decisiones concretas, pero también en una actitud interna, una forma de estar en el mundo más ligera, menos cargada. La relación con los demás también se transforma profundamente. Las expectativas disminuyen, las proyecciones se hacen más visibles. La persona empieza a ver al otro no como una extensión de sus necesidades, sino como un ser independiente. Esto permite vínculos más reales,
más honestos. Relaciones en las que hay espacio para la diferencia, para la imperfección, para la verdad. Al mismo tiempo, la persona desarrolla una mayor capacidad de estar consigo misma. La soledad deja de ser evitada y comienza a ser valorada, no como aislamiento, sino como un espacio de encuentro interior. En ese espacio, muchas cosas se ordenan. Pensamientos que antes eran confusos se aclaran. Emociones que estaban reprimidas encuentran expresión. Y poco a poco se va construyendo una relación más profunda con uno mismo. Jung veía este proceso como una oportunidad única, no como un final, sino como un nuevo comienzo, una etapa en la que la vida deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que se comprende. Y en esa comprensión, la persona encuentra una forma de plenitud que no depende de lo externo, una plenitud que nace de la integración, de la aceptación, de la coherencia interna. Y es en ese estado de mayor silencio interior donde empiezan a aparecer comprensiones que antes no eran accesibles, no porque fueran inexistentes, sino porque la mente estaba demasiado ocupada en sostener una identidad, en responder al mundo, en avanzar sin detenerse. Carl Gustav Jung señalaba que en esta etapa el ser humano se enfrenta a una especie de muerte simbólica, no una muerte física, sino el final de una forma de ser que ya no puede sostenerse. La identidad construida durante tantos años comienza a disolverse parcialmente, dejando espacio para algo más amplio. Este proceso puede generar temor, porque todo aquello que daba seguridad empieza a perder solidez. Las certezas se vuelven relativas. Las definiciones dejan de ser tan claras. Y sin embargo, en medio de esa aparente pérdida, se está produciendo una reorganización profunda. La persona comienza a comprender que no es únicamente aquello que ha pensado de sí misma, que su identidad no se limita a una historia fija, que existe una dimensión más amplia que no puede ser contenida en etiquetas. Este reconocimiento no ocurre de forma intelectual, sino como una experiencia directa. Es una sensación de amplitud, de apertura, como si la conciencia se expandiera más allá de sus límites habituales. En este punto, el miedo a la pérdida comienza a transformarse. Lo que antes se vivía como amenaza empieza a percibirse como parte natural del proceso. Perder una forma de ser ya no se ve como un fracaso, sino como una condición necesaria para el crecimiento. Jung hablaba de este momento como una transición hacia una forma de conciencia más inclusiva, una conciencia que no necesita excluir partes de sí misma para sentirse coherente, que puede sostener contradicciones sin fragmentarse. Esto se refleja en la forma en que la persona se relaciona con sus propias emociones. Ya no intenta eliminarlas ni controlarlas de manera rígida. Aprende a observarlas, a comprenderlas, a permitir que se expresen sin identificarse completamente con ellas. Esta capacidad de observación genera una distancia saludable, no una desconexión, sino una forma de presencia más amplia. La persona puede sentir sin perderse en lo que siente, puede pensar sin quedar atrapada en sus pensamientos. En paralelo, se produce una reconciliación con el pasado. Aquello que antes generaba conflicto comienza a integrarse, no porque cambie lo ocurrido, sino porque cambia la mirada. La persona deja de resistirse a lo que fue
y empieza a incorporarlo como parte de su totalidad. Este proceso de integración no es inmediato, requiere tiempo, paciencia y una disposición constante a mirar hacia adentro, pero a medida que avanza, genera una sensación de alivio, como si partes dispersas comenzaran a unirse. Jung también señalaba que, en esta etapa, la figura del sentido adquiere una importancia central, no un sentido impuesto desde fuera, sino un sentido que emerge desde la propia experiencia. La persona empieza a preguntarse no solo qué ha hecho, sino para qué lo ha hecho. Esta pregunta no busca una respuesta rápida, es más bien una apertura, una forma de permitir que la vida revele su significado de manera progresiva. En este contexto, la relación con la muerte también se transforma. Deja de ser un tema lejano o evitado y comienza a ser contemplado con mayor naturalidad. No necesariamente con tranquilidad absoluta, pero sí con una comprensión más profunda. La conciencia de la finitud no paraliza, sino que intensifica la experiencia de estar vivo. Cada momento adquiere más valor. Cada decisión se vuelve más significativa. La vida deja de ser infinita en apariencia y se vuelve más concreta, más real. Este reconocimiento puede llevar a una simplificación aún mayor, a soltar lo innecesario, a priorizar lo esencial, a vivir con una claridad que antes no estaba disponible. Al mismo tiempo, aparece una relación distinta con el tiempo. Ya no se vive como algo que hay que llenar o aprovechar constantemente. Se convierte en un espacio que puede ser habitado con más presencia. La prisa pierde sentido. La comparación con otros deja de ser relevante. La vida se experimenta desde un lugar más interno, menos condicionado por lo externo. Jung hablaba también de la emergencia de figuras arquetípicas en esta etapa, no como imágenes literales, sino como patrones que orientan el desarrollo. El sabio interior, el guía, el observador, aspectos que representan una forma de conocimiento más profunda. Estos arquetipos no se imponen, sino que se manifiestan de manera sutil, a través de intuiciones, de decisiones que surgen con claridad, de comprensiones que parecen venir de un lugar más amplio que el pensamiento racional. La persona empieza a confiar en estas señales, no de manera ciega, sino como parte de un diálogo interno más rico. Un diálogo en el que la razón y la intuición dejan de estar separadas. Y cuando la vida empieza a ser vivida desde ese lugar más integrado, más amplio, más silencioso, algo cambia de forma definitiva. No es un cambio que se pueda señalar con claridad desde fuera, pero sí se percibe en la forma de estar, en la manera de mirar, en la calidad de la presencia. Carl Gustav Jung comprendía que en este punto, la existencia deja de ser una acumulación de experiencias para convertirse en una expresión de sentido. La persona ya no vive únicamente para alcanzar algo, sino para habitar lo que es. La necesidad de convertirse en alguien se disuelve poco a poco. En su lugar aparece una aceptación más profunda de lo que ya se es, no como resignación, sino como reconocimiento, como si después de un largo recorrido la persona dejara de buscar fuera aquello que siempre estuvo en su interior. Esta aceptación no elimina el deseo de crecer, pero lo transforma. Ya no se trata de añadir capas, sino de profundizar en lo esencial, de quitar lo superfluo, de soltar lo innecesario, de permitir que lo verdadero tenga espacio.
En este estado, la relación con uno mismo se vuelve más amable. La exigencia constante pierde fuerza. La comparación deja de tener sentido. La persona se reconoce como un proceso en continuo desarrollo, no como una obra que deba alcanzar la perfección. Esto genera una forma de libertad muy particular. Una libertad que no depende de hacer más, sino de ser con mayor autenticidad, de no tener que sostener una imagen, de no tener que justificar cada decisión, de no tener que encajar en expectativas ajenas. Al mismo tiempo, la relación con el mundo se vuelve más sencilla, no porque el mundo cambie, sino porque cambia la forma de percibirlo. Hay menos juicio, menos resistencia, menos necesidad de control, más aceptación de lo que es. Jung señalaba que, en esta etapa, la vida adquiere una dimensión casi contemplativa. Incluso en medio de la actividad, hay una parte de la conciencia que observa, que comprende, que permanece en calma. Es una presencia que no se pierde en el movimiento. Esta cualidad de la conciencia permite vivir con mayor profundidad cada experiencia. Lo cotidiano deja de ser banal. Los pequeños momentos adquieren un valor que antes pasaba desapercibido. La vida se revela en su simplicidad. También cambia la relación con el pasado de manera definitiva. Ya no se vive como una carga ni como algo que deba ser corregido. Se convierte en una parte integrada del ser. Todo lo vivido, incluso lo difícil, encuentra su lugar. La persona puede mirar hacia atrás sin quedar atrapada. Puede recordar sin revivir el conflicto. Puede comprender sin necesidad de juzgar. Esta reconciliación libera una enorme cantidad de energía. En cuanto al futuro, deja de ser una proyección ansiosa. Ya no es necesario anticiparlo todo, ni asegurar cada paso. Existe una confianza más profunda en el proceso de la vida, no como una creencia, sino como una experiencia vivida. Esta confianza permite una forma de apertura. La persona puede recibir lo que viene sin tanta resistencia, puede adaptarse sin perderse, puede cambiar sin romperse. Jung veía en este punto una aproximación clara al sí mismo, ese centro organizador de la psique que trasciende al ego. No es algo que se posea, sino algo con lo que se entra en relación, una especie de eje interno que da coherencia a la experiencia. Cuando esta relación se fortalece, la vida adquiere una dirección más orgánica. Las decisiones no se toman únicamente desde la lógica o desde la presión externa, sino desde una comprensión más profunda, desde un lugar que integra múltiples dimensiones. Esto no significa que desaparezcan las dificultades. La vida sigue presentando desafíos, pérdidas, cambios, pero la manera de atravesarlos es distinta. Hay más capacidad de sostener la incertidumbre, más flexibilidad, más resiliencia. En este punto, también se hace evidente que la vida no necesita ser completamente entendida para ser vivida con plenitud. El misterio deja de ser una amenaza y se convierte en parte esencial de la experiencia. La persona puede convivir con lo desconocido sin la necesidad constante de explicarlo todo. Puede aceptar que hay dimensiones de la existencia que no se pueden reducir a conceptos. Esta aceptación abre la puerta a una forma de espiritualidad más profunda, no basada en dogmas, sino en la experiencia directa, en la sensación de conexión con algo que trasciende lo individual. Puede manifestarse en la naturaleza, en el silencio, en la contemplación, en la creación. No tiene una forma única, es más bien una cualidad de la experiencia, una forma de estar en el mundo. Jung consideraba que esta dimensión es fundamental en la segunda mitad de la vida, porque ofrece un marco de sentido que va más allá del ego.
permite integrar la experiencia en una totalidad más amplia. A medida que la persona se acerca a este estado, la necesidad de conflicto interno disminuye. Hay menos lucha entre lo que se es y lo que se cree que se debería ser.